Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de Vida consagrada en Radio María. Le saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, ¿verdad?, en la provincia de Vizcaya, diócesis de Bilbao, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saben ustedes que el año que viene se celebrará el primer centenario de su muerte. Así que ya estamos calentando motores para celebrar ese primer centenario del fallecimiento, del tránsito del Beato Domingo Iturrate. Bueno, con más razón para pedir por él, para pedir por su pronta canonización, si así es la voluntad de Dios, y también para pedir su intercesión. Pídanle a él, por medio de él al Señor, ¿verdad? Así que Beato Domingo Iturrate ruega por nosotros. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de ellos, callado, silencioso, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones, que son las habituales. Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza con Santos de ayer y hoy, que hoy nos va a hablar sobre San Juan Bautista. Ayer era la fiesta, ¿verdad? Y cómo no iba a presentarnos esa figura tan señera. En la sección de formación contaremos con Gilberto Fernández Escalante, nuestro historiador, doctor en Historia de la Iglesia. Hoy, que es 25 de junio, si no estoy equivocado, de 2026, en medio de los rigores del verano. Espero que puedan ponerse a buen recaudo, ¿verdad?, para que el calor no les haga mella. Una manera adecuada para poder combatir el calor es estar en casa, ¿verdad?, a buen recaudo. Y, por ejemplo, escuchar Radio María, ¿cómo no? Es una buena compañía para estos días de calor, ¿verdad? Te refresca. Radio María nos refresca en verano, ¿o no es así? Así es. Y entrando ahora al comienzo de este programa de Vida Consagrada, en el que estamos, en un tema de actualidad, hablemos del mensaje del Papa para la 10ª Jornada Mundial de los Pobres, ¿verdad? El 15 de noviembre de 2026 se celebrará la 10ª Jornada Mundial de los Pobres, y el Papa León ha enviado un mensaje exhortando a escuchar a quienes no pueden alzar su voz. Hizo extensible este mensaje, o lo hizo público, el día de la festividad de San Antonio de Padua, el 13 de junio, ¿verdad?, quien se convirtió, San Antonio de Padua, en un verdadero protector de los más necesitados, además de patrón de los pobres. Esta jornada cobró vida en 2016 con el Papa Francisco, no sé si lo recuerdan, y su objetivo es siempre el de sensibilizar a la comunidad de fieles sobre la realidad de la pobreza y de la exclusión. Bajo el lema este año, El Señor es el refugio del pobre, León XIV denuncia las causas que generan la injusticia social y cómo las personas se sitúan unas por encima de otras. Dice en el mensaje: se observa lamentablemente cuán difundida está también en nuestros días una injusticia social que brota de la corrupción arrogante, tan deplorable como discriminatoria. Es verdad que el Papa, en su encíclica Magnificat Humanitas, también hace un llamado a la virtud del pobre. En concreto, el pontífice subraya que la concentración de poder tecnológico en manos de unos pocos desvía el foco de los descartados en la sociedad. Para esta 10ª Jornada de los Pobres, el Papa León señala que el ambiente digital no es favorecedor para quien está en situación de necesidad.
El ambiente digital, dice el Papa, radicaliza el prejuicio hacia ellos y aumenta la cortina de indiferencia que rodea sus causas. Según León XIV, los pobres de hoy en día son los olvidados y los marginados, despojados de una palabra y de un rostro, además del pan. Con esta crítica a los estamentos sociales y digitales y sentando las bases de una denuncia que agrava la pobreza, el Papa León XIV inicia esta 10ª Jornada Mundial de los Pobres, reafirmando que la Iglesia está llamada a ser espacio de refugio, de dignidad y de transformación. Y en este sentido, el Departamento de Justicia y Misión de la CONFER, de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España, ha querido poner en énfasis en los derechos humanos a los que deben tener acceso a todas las personas: derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la integridad personal y a la propiedad y el derecho a condiciones de vida dignas. Toda persona, por el mero hecho de serlo, posee una dignidad inalienable que no depende de su situación administrativa, económica o residencial. Restringir el acceso a servicios básicos como el transporte público o despojar a personas de sus escasas pertenencias vulnera esta dignidad esencial. El Evangelio nos lo recuerda. Fui forastero y me acogisteis, Mateo 25:35. La exclusión de quienes no están empadronados, muchos de ellos migrantes, personas en tránsito o en situaciones precarias, dice la CONFER, contradice directamente este mandato de acogida. Cuando aún resuena, dice la CONFER, el eco de la visita del Papa León XIV a nuestro país y sus palabras al Congreso, que decía el Papa León: la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Desde la Conferencia la Conferencia Española de Religiosos, queremos alzar, dice el documento de la CONFER, la voz para que no se atente contra derechos fundamentales de las personas más vulnerables. Ante las recientes medidas adoptadas en la Comunidad de Madrid que restringen el acceso al abono de transporte exclusivamente a personas empadronadas y que contemplan la retirada de pertenencias a personas en situación de sinhogarismo, desde la CONFER quieren manifestar su profunda preocupación y su firme oposición. Según la CONFER, la cohesión social se construye desde la inclusión, no desde la exclusión. Es decir, no se puede limitar derechos básicos, o limitar derechos básicos lo que provoca es dificulta los procesos de inserción social y laboral, cronifica situaciones de pobreza y genera mayor fractura social. Según la CONFER, el acceso al transporte no es un privilegio, sino una herramienta básica para la participación en la vida social. Igualmente, las pertenencias de una persona sin hogar no son objetos prescindibles, sino a veces su único espacio de seguridad e identidad. La actuación sobre personas sin hogar no puede basarse en criterios de orden público que invisibilicen su realidad, sino en políticas integrales de acompañamiento y protección, dice la CONFER. La doctrina social de la Iglesia es clara en este punto. El destino universal de los bienes, los recursos deben estar orientados al bien de todas las personas, dice la doctrina social de la Iglesia. La opción preferencial por los pobres, las políticas públicas deben priorizar a quienes están en mayor vulnerabilidad. Y el principio de subsidiariedad y participación. Las personas deben poder integrarse y participar activamente en la sociedad. Esto hay que posibilitarlo, garantizarlo y protegerlo. Toda medida, según la CONFER, que aumente la exclusión contradice estos principios fundamentales. La calidad ética de una sociedad se mide por cómo trata a quienes están en los márgenes. Las medidas que excluyen, invisibilizan o despojan a las personas más vulnerables no solo son injustas,
sino que erosionan la convivencia y el bien común. Así pues, los religiosos españoles, según la CONFER, representados por la CONFER, reafirmamos, en este caso yo también me incluyo, ¿verdad?, nuestro compromiso con una sociedad donde nadie quede fuera, donde la dignidad sea respetada y donde el Evangelio se haga vida en gestos concretos de justicia y de misericordia. Así pues, una vez más, con el Papa León y los religiosos y religiosas de España, elevamos nuestra voz en favor de los más vulnerables. Y así continuamos con nuestro programa de Vida Consagrada en el que estamos, y ahora vamos a escuchar la cuña de Radio María. Radio María nos invita a ayudar en este empeño evangelizador de la Virgen y de todos nosotros, no lo olviden. Un famoso filósofo dijo aquello de pienso, luego existo, inaugurando esa filosofía que encierra al hombre en sus pensamientos. Hoy día muchos han cambiado ese lema por el de siento, luego existo, haciendo depender su felicidad de las fluctuaciones emocionales del momento. Por nuestra parte, los cristianos decimos con San Juan Evangelista: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Sí, más allá de nuestros pensamientos y sentimientos, creemos y confiamos en el corazón de aquel que nos ha amado hasta el extremo y sigue amando personalmente a cada uno de nosotros, por lo que podemos afirmar: soy amado, luego existo. Ayúdanos con tu oración, testimonio evangelizador, donativo y voluntariado, para que a través de las ondas llegue a todos los hombres esa certeza, la única que da sentido y esperanza a la vida. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la mejor noticia. Soy amado, luego existo. Gracias, Radio María, por estar ahí, por ayudarnos con estas emisiones y con otras, por en este momento ayudar a la Iglesia en España a caminar en presencia del Señor. Ayer celebrábamos la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, el 24 de junio, ¿verdad? Además de los rigores del calor que hemos sufrido desde el norte hasta el sur, porque algunas veces ustedes piensan que en el norte no sufrimos tanto calor, pues estos días pasados han sido mortales. Hoy ya parece que estamos un poquito mejor del calor, por lo menos, ¿verdad? Pero hemos pasado días de muchísimo calor. Pero bueno, aparte de eso, el día 24 de junio nos recuerda la natividad del precursor del Salvador, es decir, la natividad de San Juan Bautista. De este nos va a hablar también el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza en Santos de Ayer y Hoy, porque hablar de San Juan Bautista es en realidad hablar del último de los profetas del Antiguo Testamento, del primo de Jesús, que lo anunció, pero también para nosotros consagrados y consagradas, nosotros estamos en el programa de Vida Consagrada de Radio María, para nosotros es vivir también vivir pues y recordar nuestra vocación, ¿verdad? Porque es como el prototipo de la consagración. San Juan Bautista, antes de que naciera Jesús, ya era el hombre consagrado a Jesucristo, como nosotros, los religiosos y las religiosas, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de las vocaciones diversas que hay en la Iglesia, ¿verdad? Y nos habla de la vocación de los laicos en varios números, pero también nos presenta la pregunta sobre la vida consagrada. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, porque es una respuesta libre
a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Es decir, bajo el motivo y el movimiento que provoca en nosotros el Espíritu Santo. Nuestra consagración se caracteriza, esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Y la vida consagrada sí, si en realidad uno se fija en ella, es en lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Al respecto de la vida consagrada, se dice que es el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, sí pertenece, sin embargo, sin discusión ninguna, a la vida de la Iglesia y a su santidad. Y en realidad, ¿esto qué quiere decir, verdad? Cuando hablamos de la vida consagrada y de la consagración, ¿qué es esto de que no pertenece a la estructura de la Iglesia, pero sí a su vida y a su santidad, a la santidad de la Iglesia? Decir que la vida consagrada no pertenece a la estructura de la Iglesia quiere decir que Jesús, cuando fundó la Iglesia, impuso a los apóstoles como columnas de esa Iglesia, ¿verdad? Digamos que los primeros siglos de la vida de la Iglesia no existió formalmente lo que nosotros ahora conocemos por vida consagrada, por la vida religiosa. Pues en el siglo II, desde el siglo II al siglo III, no existieron los votos religiosos en la vida consagrada. Comenzó más tarde en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Algunos dicen que la vida consagrada vino cuando ya las persecuciones en el Imperio Romano pues ya cesaron, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano se hace cristiano, entonces terminó esa tensión de vocación martirial que tenían los primeros cristianos. Bueno, claro, en los primeros cristianos con la persecución todos entendían que podían llegar a ser mártires en cualquier momento. Pero después ya empieza a haber esa vocación a martirial. Se tiene que vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque llega un momento de relajación y cuando no tenemos esa persecución viene un momento de bonanza, pero viene un peligro. Y es que cuando nos somos perseguidos, fácilmente nos aburguesamos, ¿verdad? Y nos establecemos y nos mundanizamos. Y entonces, ante este riesgo de mundanización, surge una manera más explícita, que es la vida consagrada, que era como mantener la lámpara encendida de esa tensión, de esa llamada a la santidad. Quizás antes no había surgido porque la vida propia del cristiano tenía una vocación martirial clara, ¿no? Y eso hacía vivir en tensión del martirio. Eso hace que ya pues la lámpara esté encendida y esa llamada a la santidad pues esté ya, más que nada, la comparta todo el mundo. Si a uno le persiguen por ser cristiano, pues es que la llamada a la santidad no hace falta que te la expliquen. Ya en realidad ya la tienes, ¿verdad? Y decir que no forman parte de la estructura de la Iglesia, que la vida consagrada no forma parte de la estructura de la Iglesia, pero sí forma parte de la vida de la Iglesia y de la misión de la Iglesia, es que esa llamada a la santidad la mantenemos los religiosos y los consagrados como vocación propia. Por eso decimos, no es de la estructura, los religiosos. Hay religiosos que son obispos. Bueno, el obispo de Roma ahora es religioso, ¿verdad? Es papa. Pero no como religioso está
forma parte de la estructura de la Iglesia. La estructura de la Iglesia está establecida por la sucesión apostólica, los sucesores de los apóstoles, los colaboradores de los mismos, que son los sacerdotes y diáconos. Entre los religiosos hay algunos que somos ordenados sacerdotes y diáconos también, y hay algunos que están ordenados obispos para el servicio de la Iglesia, pero, aunque no formen parte de esa estructura de la Iglesia, de esa estructura orgánica de la Iglesia, sí forman parte de la vida de la Iglesia y de la llamada a la santidad, porque además nosotros, los religiosos y religiosas, al igual que Juan el Bautista, expresamos con nuestra vida el que estamos vinculados a Dios, a Jesucristo, constantemente. Y eso a través de los votos que en las órdenes antiguas, como la mía, los trinitarios son solemnes, pero en las congregaciones y otros institutos más modernos, pues los votos no son solemnes, son perpetuos, ¿verdad? Son simples, pero son perpetuos, ¿verdad? Y son los 3 votos: pobreza, castidad, obediencia. Y además, en algún caso, puede ser el mío, el de la orden trinitaria, pues tenemos un voto añadido. Nosotros tenemos un voto añadido que es el de no pretender prelatías, ni canonjías, ni dignidades, no pretender tampoco cargos dentro y fuera de la orden, ni tampoco no pretender, ¿verdad? Hay trinitarios que son obispos, pero no porque entienda esto. A ver si me explico bien. No es que ser obispo sea una pretensión, es un servicio. Cuando se lo pide el Papa a una persona, pues si no tiene ningún problema, si no tiene en conciencia alguna cuestión para decir que no, tiene que aceptarlo, porque es una llamada que viene de Dios. Hay otras congregaciones que tienen otros votos. Por ejemplo, los mercedarios tienen un voto para permanecer a favor de los cautivos, otros tienen voto para la enseñanza, otros tienen votos especiales, pero son esos 3 votos que expresan esto, que yo soy del todo de Dios, que soy del todo para Dios, pues como San Juan Bautista, y que mi vida solo se entiende con la tesitura de San Juan Bautista, que es que Él crezca, Jesucristo crezca, y que yo mengüe. Esta es la vida consagrada en realidad. Y esto es lo que nosotros hoy, pues por lo que hoy damos gracias al Señor, ¿verdad? Así pues, feliz día de San Juan Bautista, los que estáis celebrándolos. Fue ayer, pero bueno, todavía seguramente que en muchos pueblos lo están celebrando, en las fiestas patronales, y damos gracias a Dios por esta forma de vida que es la vida consagrada. Que Dios suscite vocaciones santas y abundantes a todos los institutos de vida consagrada. Que así sea. Bueno, pues seguimos con nuestro programa y ahora vamos a escuchar a Amaro Villanueva, que nos ofrece música para evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Amarte con locura, de las comunicadoras eucarísticas. Dentro de ti, que todo lo que
Gracias, Amaro Villanueva, por Música para Evangelizar. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora seguimos con nuestro programa. En concreto, ahora vamos a escuchar la sección de Santos de ayer y hoy del padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, que nos ofrece hoy una reflexión sobre el santo de ayer, uno de los grandes del santoral, San Juan Bautista, el precursor. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Nuevamente les saluda en este jueves 25 de junio del año en curso su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este espacio de encuentro personal con el Señor, de crecimiento en la fe y en el conocimiento de los santos que componen nuestra amada Iglesia Católica, y también de las fiestas litúrgicas más relevantes de nuestra fe cristiana. Hoy, mis queridos hermanos, quisiera hablarles acerca de un personaje que es bastante importante dentro de nuestra fe y cuya solemnidad celebramos ayer. Se trata de la figura de San Juan Bautista, el precursor del Señor y además su primo, ya que su madre Isabel era pariente de la Santísima Virgen María. Un hombre sencillo, austero, pero con una fuerza enorme al momento de realizar su misión terrenal: preparar el terreno para la llegada del Salvador, allanar el camino. San Juan Bautista, el precursor del Señor. Podríamos preguntarnos quién es este hombre. Pues cuando pensamos en San Juan Bautista, probablemente nos viene a la mente la imagen de un hombre vestido con piel de camello, viviendo en el desierto, predicando la conversión y bautizando en el Jordán. Sin embargo, San Juan Bautista es mucho más que eso. Él es el último de los profetas del Antiguo Testamento, es considerado así, y el primero de los testigos del Nuevo Testamento. Es el puente o bisagra entre las promesas antiguas y su cumplimiento en Jesucristo. Tanto así que el mismo Jesús dirá de él que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. No es casualidad que la Iglesia le conceda por tanto un lugar tan especial dentro de la historia de la salvación. Tan así que San Juan Bautista es uno de los 3 personajes que aparecen dentro del candelario litúrgico, que se celebra su natividad. Solamente en el calendario litúrgico celebramos 3 natividades: la Natividad del Señor, 25 de diciembre, la Natividad de la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre, y la Natividad de San Juan Bautista, el 24 de junio. La historia de San Juan comienza con unos padres ancianos, Zacarías e Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, pero sufrían una gran prueba: no tenían hijos. Humanamente parecía imposible que pudieran ser padres, pues mientras Zacarías ejercía su ejercicio ministerial en el templo, el ángel Gabriel se le apareció anunciándole que su esposa concebiría un hijo. Aquel hijo tendría una misión extraordinaria: preparar el camino y el pueblo que estuviera bien dispuesto para la llegada del Señor. Dios actúa precisamente cuando las posibilidades humanas parecen agotadas, y con Juan comienza a manifestarse que para Dios no hay nada imposible. Pero sucede algo especial. Zacarías no cree en las palabras del ángel, duda. Este episodio es profundamente significativo. Cuando el ángel le anuncia el nacimiento de su hijo, que él tanto había pedido con su esposa, Zacarías responde con dudas: ¿cómo estaré seguro de esto? No es una pregunta nacida de la fe, sino de la desconfianza. Por eso queda mudo hasta el nacimiento de su hijo. La mudez de Zacarías es un signo espiritual. Quien no cree plenamente en la palabra del Señor pierde la capacidad de comunicarla. Resulta así muy interesante observar que durante esos meses Zacarías debe relacionarse con los demás mediante señas. Ya no puede expresarse por medio de la palabra. Es como si el Evangelio quisiera mostrarnos que la desconfianza rompe el diálogo con Dios y limita también nuestra comunicación con los demás. La mudez nos lleva muchas veces a no poder ser testigos vivos del amor y la misericordia que Dios obra en nosotros. En contraste, Dios siempre se comunica llamando por el nombre. Desde Abraham hasta Moisés, desde Samuel hasta María, Dios llama personalmente a cada uno,
con un nombre específico. La fe nace cuando escuchamos que Dios nos conoce y nos llama por nuestro propio nombre. Por tanto, la incredulidad produce silencio, mientras que la fe produce palabra. Por eso, cuando Zacarías finalmente obedece el plan de Dios y reconoce el nombre del niño, recupera inmediatamente el habla y comienza a bendecir al Señor. Ojalá, mis queridos hermanos, que cuando nosotros pasemos por situaciones difíciles y veamos cómo Dios obra en nosotros, nuestra reacción y nuestras palabras sean palabras de bendecir al Señor. Se da el nacimiento de Juan y el significado de su nombre empieza a tomar relevancia. Cuando nace el niño, los familiares quieren llamarlo como su padre, Zacarías, siguiendo la tradición familiar, pero su madre responde que no, que debe llamarse Juan. Todos sorprendidos, porque nadie en su familia tiene este nombre, le preguntan al padre, que es quien debe colocar el nombre al niño en la tradición judía, que cómo debe llamarse, y él pidiendo una tablilla, escribe Juan es su nombre. No dice Juan será llamado, dice Juan es su nombre, es decir, ese nombre ya había sido decidido por Dios. ¿Qué significa el nombre Juan? Podríamos preguntarnos, pues Juan proviene del hebreo Yohanan, que significa Dios ha tenido misericordia o Dios ha mostrado su gracia. Y aquí encontramos una enseñanza fundamental, mis queridos hermanos. Para nosotros el nombre suele ser una forma de identificación, pero en la Biblia tiene un significado mucho más grande. El nombre expresa identidad, vocación y misión. Cuando Dios cambia el nombre de alguien, cambia también su misión. Abraham se convierte en Abraham, Jacob se convierte en Israel, Simón se convierte en Pedro, Saulo se convierte en Pablo, etcétera, etcétera. El nombre revela, por tanto, quién eres delante de Dios y para qué has sido llamado. Por eso, el nombre de Juan está íntimamente unido a su misión. Si su nombre significa Dios ha mostrado misericordia, toda su existencia consistirá en anunciar que la misericordia prometida por Dios está llegando en la persona de Jesucristo. Juan es la señal de que la gracia de Dios ya está actuando. Por tanto, antes incluso de predicar su propio nombre, ya predicaba. El encuentro con Jesús antes de nacer, pues nos cuenta la tradición que cuando María visitaba a su prima Isabel, llevaba en su seno al Salvador. Y por tanto Juan, al sentir la presencia del Salvador, salta de alegría en el vientre de su madre Isabel. La tradición cristiana ha visto en este acontecimiento una especial santificación de Juan antes de nacer. Ya desde el seno materno él reconoce la presencia de Cristo, incluso antes de hablar señala al Mesías. Antes de nacer cumple su misión de precursor. En cuanto a su vida y su misión, Juan crece en el desierto, lleva una vida austera de oración, penitencia y escucha de Dios. Cuando llega el momento señalado, comienza a predicar. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Su misión no consiste, por tanto, en atraer personas hacia sí, sino que su misión consiste en señalar al que es el verdadero Cordero de Dios. Por eso cuando aparece Jesús proclama, he ahí el Cordero de Dios. Y más adelante pronuncia una de las frases más hermosas del Evangelio. Él debe crecer y yo disminuir. Juan entiende perfectamente que él no es la luz en mayúscula, es solamente la lámpara que anuncia la llegada de la luz verdadera. ¿Y por qué es tan importante San Juan Bautista en la iglesia? Pues precisamente porque la iglesia normalmente al celebrar la muerte de los santos, en este hombre celebra su nacimiento. Les decía hace unos minutos atrás que San Juan pertenece a uno de los 3 personajes que en la liturgia se le celebra su nacimiento. Y podríamos preguntarnos por qué el 24 de junio se celebra este nacimiento. Pues la fecha tiene un profundo significado bíblico y a la vez simbólico. San Juan nos dice que Isabel estaba en el 6º mes de embarazo cuando recibió la visita de María. Por eso la iglesia situó el nacimiento de San Juan 6 meses antes de la Navidad. Pero existe además un simbolismo mucho más precioso. La fiesta se celebra cerca del solsticio de verano, cuando los días comienzan poco a poco a disminuir. La Navidad se celebra cerca del solsticio de invierno, cuando los días empiezan a crecer.
Por tanto, los padres de la Iglesia vieron aquí una imagen de las palabras de Juan: Él debe crecer y yo disminuir. Después del nacimiento de Juan, la luz del día disminuye. Después del nacimiento de Cristo, la luz aumenta. Toda la creación parece predicar el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué nos dice hoy San Juan Bautista, por tanto, a nosotros? Pues la figura de Juan sigue siendo muy actual. Vivimos en una cultura que busca protagonismo, reconocimiento, aplausos. Juan nos enseña la humildad. Vivimos en una cultura donde muchas veces se relativiza la verdad. Juan nos enseña la valentía para anunciarla. Vivimos en una cultura distraída por el ruido. Juan nos enseña el silencio del desierto y la escucha de Dios. Vivimos en una cultura centrada en el yo. Juan nos enseña a señalar siempre a Cristo. Mis queridos hermanos, ya para cerrar estos minuticos de conocimiento de los santos de nuestra iglesia, podemos decir que celebrar la solemnidad de San Juan Bautista es recordar que Dios sigue llamando personas concretas para preparar sus caminos. También nosotros hemos recibido un nombre en el bautismo. También nosotros tenemos una vocación y una misión. Dios no nos llamó por casualidad, nos llamó por nuestro nombre. Y así como Juan preparó la llegada visible de Cristo al mundo, nosotros estamos llamados a preparar su llegada al corazón de nuestros hermanos. Pidamos hoy la intercesión de San Juan Bautista para que aprendamos a escuchar la voz de Dios, a confiar plenamente en sus planes y a repetir con toda nuestra vida: Él debe crecer y yo disminuir. Mis queridos hermanos, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe hoy y siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, y ahora seguimos con ya la última sección del programa de hoy, la última sección externa, ¿verdad?, que nos la ofrece don Gilberto Fernández Escalante. Él nos ofrece ese curso de historia de la vida consagrada que nos va desgranando semana tras semana. Adelante, Gilberto Fernández Escalante. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. La semana pasada, en el programa anterior, analizábamos la situación de la Iglesia y de la vida consagrada en los años inmediatamente anteriores al Concilio de Trento. Pudimos comprobar así que la imagen tradicional que había arrojado, ¿no?, la historiografía protestante, anglosajona, sobre una iglesia sumida en una decadencia generalizada, no se corresponde plenamente con la realidad histórica, ni mucho menos. La investigación de las últimas décadas, ¿no?, la más reciente, ha mostrado que junto a problemas disciplinarios y pastorales evidentes, existían numerosos movimientos de renovación espiritual y de reforma institucional que se habían desarrollado durante décadas dentro de la propia institución. Conviene, sin embargo, ahora dar un paso más. Si hace 7 días nos preguntábamos por las razones que impulsaron a la reforma de la vida religiosa, hoy debemos plantearnos varias preguntas igualmente importantes. ¿Cómo se desarrollaron esas reformas? ¿Qué conflictos suscitaron? ¿Qué criterios permitían distinguir una renovación auténtica de una posible desviación doctrinal? Etcétera. Y estas cuestiones adquirieron una importancia extraordinaria, ¿no?, durante el siglo XVI. Precisamente la búsqueda de una observancia más rigurosa, el auge de nuevas formas de espiritualidad y la difusión de métodos innovadores de oración obligaron a las instituciones de la Iglesia a ejercer una labor de constante discernimiento. Y es en este contexto donde la Inquisición, sobre todo en España, desempeñó un papel que no puede reducirse única y exclusivamente a la represión de la herejía o de la disidencia. También actuó como una instancia de vigilancia doctrinal destinada, ¿no?, a examinar todas esas novedades religiosas que iban surgiendo en el seno de la Iglesia. Concretamente, la palabra reforma posee un significado muy preciso, ¿no?, en la espiritualidad de finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. No era tanto inventar algo nuevo, sino recuperar la autenticidad perdida, ¿no?, o sea, ser original en el sentido estricto del término. Reformar significaba volver a la regla, retomar al espíritu de los fundadores y restaurar formas de vida
que se consideraban más fieles, ¿no?, a los ideales fundadores, ¿no?, fundantes, ¿no?, de cada orden religiosa. Esta preocupación aparece de manera constante, ¿no?, en la documentación de la época. Las constituciones observantes, tanto de franciscanos como de dominicos, cistercienses, benedictinos, jerónimos y un largo etcétera, insisten repetidamente en cuestiones como la pobreza, la obediencia, la vida común, la clausura, la liturgia y la formación intelectual. Así, la historiografía ha señalado que la observancia fue probablemente el fenómeno más importante de la vida religiosa europea durante los siglos XV y XVI, máxime en los territorios peninsulares. Porque frente a la interpretación tradicional que veía las reformas una reacción provocada por la crisis protestante, numerosos estudios han demostrado que la renovación observante precedió ampliamente a Lutero y a su reforma. Las crónicas religiosas, de hecho, nos muestran una preocupación constante por la relajación de ciertas costumbres, ¿no? De ahí que los reformadores insistieran en la necesidad de reforzar la disciplina, limitar las dispensas, asegurar la residencia efectiva en los conventos y promover una vida comunitaria más intensa. La cuestión de fondo no era meramente jurídica. Se trataba de una preocupación espiritual y se consideraba que la fidelidad a la regla constituía un medio privilegiado para alcanzar la perfección cristiana. Dicho todo esto, las reformas hay que reconocer que no fueron procesos pacíficos ni uniformes y con frecuencia provocaron tensiones muy profundas dentro de las propias órdenes. Los enfrentamientos entre observantes y conventuales constituyen, ¿no?, uno de los ejemplos más conocidos. Mientras los observantes defendían una interpretación más estricta de las reglas, otros sectores consideraban legítimas determinadas adaptaciones desarrolladas a lo largo del tiempo. Como señaló en su momento, ¿no?, José García Oro, estas disputas no pueden interpretarse simplemente como una oposición entre religiosos fervorosos y religiosos relajados. En muchos casos, ambas partes se consideraban fieles a lo que la tradición les dictaba, ¿no? Lo que difería era cómo se interpretaba concretamente esa tradición. Las visitas canónicas desempeñaron un papel fundamental en este contexto, ¿no? Los visitadores examinaban la disciplina conventual, revisaban las cuentas, escuchaban a los religiosos y proponían medidas correctoras cuando lo consideraban necesario. Numerosas fuentes también nos muestran que estas visitas podían generar conflictos importantes, especialmente cuando afectaban a privilegios o costumbres consolidadas. La investigadora Ángela Atienza, ¿no?, ha subrayado que la reforma religiosa también fue un proceso de negociación, resistencia y adaptación. Los reformadores no fueron a imponer normas desde arriba, sino que había que transformar culturas conventuales profundamente arraigadas. Por ello, la reforma de las órdenes religiosas constituye uno de los mejores ejemplos de cómo las instituciones eclesiásticas intentaron responder a las necesidades espirituales de la época sin romper con la tradición recibida. A las cuestiones disciplinarias, lógicamente, se añadía otra realidad todavía más delicada, la renovación de la vida espiritual. Durante las primeras décadas del siglo XVI se difundieron ampliamente nuevas formas de oración centradas en la interioridad, la meditación y el recogimiento. Y estas prácticas no eran, como hemos dicho varias veces, extrañas a la tradición cristiana. Al contrario, ¿no? Encontraban precedentes en los padres del desierto, en San Agustín, en la mística medieval y en la devotio moderna. Sin embargo, adquirieron una intensidad particular en la España y la Europa del 500. Uno de los autores más influyentes fue Francisco de Osuna. En el tercer abecedario espiritual encontramos afirmaciones como la siguiente: recógete dentro de ti mismo y hallarás allí al Señor que buscas. O el alma recogida oye mejor la voz de Dios. Estas expresiones, no nos engañemos, reflejan una espiritualidad profundamente orientada hacia la interioridad. Pero, sabemos, pues esa búsqueda intensa, ¿no?, constituye una de las características fundamentales de la religiosidad española del primer tercio del siglo XVI. Pero surge un problema, y es que la Iglesia aceptaba plenamente la oración mental y la contemplación. Lo que le resultaba más difícil de discernir era determinadas experiencias extraordinarias, visiones, revelaciones, inspiraciones interiores o fenómenos místicos que planteaban preguntas complejas. ¿Procedían realmente de Dios? ¿Eran fruto de la imaginación o existía el riesgo de un error doctrinal? Estas cuestiones preocupaban cada vez más a teólogos, superiores religiosos y obispos. En este contexto es cuando debe situarse la actuación de la Inquisición.
La historiografía reciente ha insistido en la necesidad de superar interpretaciones excesivamente simplificadoras. Jaime Contreras, Jean-Pierre Dedieu, Luan Omza y Henry Keimen coinciden en señalar que el Santo Oficio desempeñó funciones más amplias que la simple persecución de la herejía, como dijimos antes. La expansión de la imprenta, la circulación de libros extranjeros, la aparición de nuevas corrientes espirituales y la difusión de formas innovadoras de oración obligaban a las autoridades eclesiásticas a desarrollar mecanismos de vigilancia doctrinal. Y numerosos procesos muestran que los inquisidores se enfrentaban a situaciones realmente ambiguas, ¿no? Porque no eran herejías claramente definidas, sino de enseñanzas y prácticas o experiencias cuya ortodoxia resultaba discutible. Omza, ¿no?, a partir del análisis de numerosos documentos inquisitoriales, ha mostrado que buena parte de la actividad del Santo Oficio consistía precisamente en examinar esas zonas grises. Y Dedieu ha señalado igualmente cómo la Inquisición actuaba de manera que se permitía clasificar doctrinalmente todas las experiencias, ¿no? Su función consistía en determinar qué podía considerarse compatible con la doctrina católica y qué no. Por ello, no toda investigación inquisitorial concluía en una condena. En muchas ocasiones el objetivo principal era aclarar situaciones confusas o verificar la ortodoxia de determinadas prácticas. Esta labor de discernimiento se volvió especialmente importante en un siglo caracterizado por una extraordinaria creatividad religiosa. Y otro aspecto que llama poderosamente la atención al estudiar las grandes reformas católicas del siglo XVI es la importancia concedida a la obediencia. Los principales reformadores insistieron constantemente en la necesidad de someter cualquier experiencia espiritual al juicio de la Iglesia, porque la novedad por sí sola no constituye una garantía de autenticidad, tampoco la intensidad de una experiencia religiosa. El criterio decisivo era la conformidad con la fe de la Iglesia y la disposición a aceptar el discernimiento de las autoridades legítimas. Esta actitud aparece repetidamente en las constituciones reformadas, en las cartas espirituales y en los tratados ascéticos de la época. Como ha señalado Mali, ¿no?, la reforma católica del siglo XVI no buscó una ruptura con la tradición, sino una profundización en ella. Precisamente por ello, muchas de las figuras más innovadoras del periodo fueron también profundamente obedientes a la autoridad eclesiástica. Y aquí entra una de las grandísimas figuras, ¿no?, una figura colosal, titánica, ¿no?, de estos tiempos, al que dedicaremos el próximo programa, ¿no?, que es Teresa de Jesús. Teresa de Jesús representa, ¿no?, de manera ejemplar la convergencia entre la reforma religiosa, la experiencia espiritual y el discernimiento eclesial. Impulsó una profunda renovación de la vida carmelitana, describió experiencias místicas extraordinarias, defendió la importancia de la oración interior. Y con todo, manifestó una constante preocupación por someterse a sus experiencias, ¿no?, al juicio de confesores, teólogos y superiores. En el libro de la vida afirma: todo lo comunicaba a mis confesores. Y en otro lugar, ese mismo texto dice: jamás me aparté de lo que tiene la Santa Madre Iglesia. Y estas palabras resumen admirablemente el espíritu de la Reforma Católica del siglo XVI. La renovación, como sabemos, era necesaria, la experiencia de Dios era real, pero ambas debían desarrollarse dentro de la comunión eclesial. Bueno, pues mis queridos hermanos, esta tensión, ¿no?, entre experiencia espiritual, reforma religiosa y obediencia eclesial, como sabemos, va a alcanzar, ¿no?, un punto culminante con Santa Teresa de Jesús, a que acabamos de enunciar, y a quien le vamos a dedicar, pues, el próximo programa, Dios mediante. Muchísimas gracias por su atención. Adelante, Padre. Muchas gracias, don Gilberto Fernández Escalante. Y concluimos ya nuestro programa de vida consagrada, pero antes de eso, como siempre solemos hacer, vamos a hablar de algunas de las noticias más sobresalientes de la vida consagrada de estos días, de esta semana. Y en primer lugar, pues tenemos que hacernos eco también del fallecimiento del marianista Ignacio Zavala, presidente de la Confer entre 2003 y 2005. Ayer, miércoles 24 de junio, fallecía el que fuera presidente de la Confer de 2003 a 2005, el padre Ignacio Zavala, marianista. El padre Ignacio Zavala nació en San Sebastián el 26 de octubre de 1941 y emitió la profesión perpetua el 15 de agosto de 1964. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 1974. Fue doctor ingeniero por ICAI. Desde 1969 trabajó como profesor de electrotecnia
electrotecnia, en la Universidad de Salamanca y estudió teología en Friburgo, Alemania, y en Salamanca, donde se licenció en 1977. Desde este programa de Vida Consagrada expresamos nuestro más sentido pésame y damos gracias a Dios por su vida, uniéndonos en oración con todas las instituciones religiosas por su eterno descanso. Mostramos nuestra cercanía y afecto a la familia del Padre Ignacio Zabala y a toda la congregación de los marianistas, de la familia marianista, porque también son varias congregaciones. Extraordinario. Y también me quisiera hacer eco al final del programa de un hecho que a mí me llama mucho la atención. Además, estamos en Vida Consagrada y esta mujer también fue una consagrada, una monja, ¿verdad? Porque llega a Madrid el primer Congreso Internacional de Santa Hildegarda, 3 días de salud, fe y formación. Del 25 al 27 de septiembre, Los Negrales acogerá el primer Congreso Internacional de Santa Hildegarda, con expertos, oración y salud natural. En pleno siglo XII, esta mujer, Santa Hildegarda de Bingen, logró advertir pautas cotidianas altamente saludables y válidas siglos después, es decir, hoy en día. El legado de Santa Hildegarda sigue creciendo en España tras más de una década de difusión de su pensamiento y de sus enseñanzas sobre la salud, la alimentación y la vida espiritual. Los impulsores de esta obra han anunciado la celebración del primer Congreso Internacional de Santa Hildegarda en España, que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en Los Negrales, Madrid. La iniciativa supone un nuevo paso en la difusión de la santa alemana, proclamada doctora de la Iglesia por Benedicto XVI en 2012. Desde entonces, la Casa de Santa Hildegarda ha impulsado la traducción y publicación de varias obras de varios seguidores de y divulgadores de la medicina de Santa Hildegarda. A ellos se suman también ediciones de Semana de Ayuno y Oración, según Santa Hildegarda, celebradas durante Adviento y Cuaresma, junto con Verbum Gloriae, ¿verdad? La doctora, también hay varias personas que están en todo este tema involucradas y pues nos parece importante también, porque hay varias maneras de poder llegar a conocer el legado de esta mujer, el arte de curar de Santa Hildegarda. Es uno de varios cursos que también se están organizando habitualmente. Este congreso reunirá expertos de primer nivel para profundizar en la espiritualidad, la medicina, el arte y la visión antropológica de esta doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda. Ya digo que fue declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI, y como un empeño propio suyo del Papa, porque el Papa la admiraba mucho. Los asistentes también podrán conocer las bases de la alimentación que propone la santa y los remedios naturales más habituales para el cuidado de la salud en el hogar. Pero el encuentro tendrá también una marcada dimensión espiritual, según sus organizadores. Durante los 3 días, como no, habrá Santa Misa con liturgia cantada por Verbum Gloriae, en gregoriano, adoración eucarística, oración comunitaria y posibilidad de recibir el sacramento de la reconciliación. El plazo está abierto, el plazo de inscripción está abierto, lo pueden encontrar en internet en distintas páginas, pueden ir a la web de Casa Santa Hildegarda y ahí podrán inscribirse. También podrán consultar el programa del curso. Bueno, pues ahí les dejo esta información que me parecía curiosa y además interesante también, ¿verdad? Y con esto ya concluyo, sí, el programa del día de hoy, de este 25 de junio de 2026, entre los calores y los rigores del verano. También aquí estamos en Radio María y en el programa de Vida Consagrada. Escúchenme en el podcast si lo desean. Ahí podrán encontrar este programa y tantos otros programas de Radio María. Sin más, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Me despido de todos ustedes. Soy el Padre Koldo Alzola, quien les ha acompañado durante toda esta hora.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Rezad por mí, que yo lo hago por ustedes. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.